Ya, vamos a dar inicio entonces. Buenos días, buenas tardes a todos y todas los que nos están escuchando en este momento por el canal de YouTube. Agradecido de que ustedes nos escuchen en este webinar de un tema tan importante como lo es la educación en ciencia. Hoy día yo creo que no hay otro momento de la historia reciente donde haya sido más clave este tema y donde ha habido más polémica relacionada con este tema, donde la ciudadanía, donde esto ha tenido consecuencias a nivel país y a nivel del planeta. ¿Ya? Este webinar, organizado por la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, se titula Enseñanza y Didáctica de las Ciencias en Chile, y hoy día nos va a presentar Corina González. ¿Ya? Corina González es doctora en Didáctica de la Biología de la Universidad de Múnich, y licenciada y profesora de Biología de esta universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Es académica del Instituto de Biología desde el año 2005 y actualmente directora del doctorado en Didáctica de las Ciencias de nuestra universidad. Es miembro fundador de la comunidad PRETEC, y en el ámbito de la investigación trabaja actualmente de cómo generar espacios de trabajo colaborativo entre docentes y de qué manera estos contribuyen al desarrollo profesional en el ámbito de la educación en ciencia. También está con nosotros hoy día Soledad Estrella. Soledad es doctora en Didáctica de las Matemáticas, académica e investigadora del Instituto de Matemáticas de esta universidad. Sus investigaciones abordan la educación estadística y de la probabilidad, junto a Lesson Study, en la formación docente, inicial y continua. Actualmente es vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Educación Matemática y es parte del directorio de la Sociedad Chilena de Estadística. También hoy día está con nosotros Germán Ahumada, licenciado en Física, profesor de Física y magíster en Educación, que actualmente es profesor de cursos de didáctica en la carrera de Pedagogía en Física y de Investigación-Acción en el magíster en Didáctica. Es profesor también en el Liceo José Cortés Brown de Viña del Mar e integrante de PRETEC. Por último, Cristán Merino Rubilar es profesor de Química y Ciencias Naturales de la PUCB y doctor en Didáctica de las Ciencias Experimentales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es docente e investigador en enseñanza de la química en diferentes niveles educativos en el Instituto de Química. Sus intereses de investigación se centran en la caracterización de la actividad química escolar para el desarrollo y análisis de actividades tanto experimentales como de innovación que favorezcan la construcción de explicaciones científicas escolares, con énfasis en el tránsito entre el fenómeno y la teoría, para la formación de profesores de ciencia a través de las mediaciones tecnológicas y cognitivas. Yo, a nombre de la facultad, les agradezco muchísimo estar con nosotros hoy día. Yo sé que el trabajo académico a veces son muchas horas, tenemos muchas horas de clases de pregrado, de posgrado, responsabilidades administrativas, y sé lo que significa el valor del tiempo, ¿no es cierto?, para cada uno de ustedes, así que les agradezco su disponibilidad y voluntad de estar con nosotros. Vamos a comenzar entonces este webinar con Corina, así que le pido a los demás participantes que silenciemos los micrófonos y dejamos entonces con ustedes a Corina González con la primera presentación. Muchas gracias, Cristian. Gracias a la facultad también por esta oportunidad de poder compartir algunas ideas. Muy contenta de poder compartir aquí con mis colegas de Física, Química y Matemáticas. Quise subtitular esta presentación de hoy con esta pregunta: ¿hacia dónde ir? Y como muy bien señalaba Cristian, ¿no es cierto?, en un principio, este año en particular nos ha tocado duro, digamos, y nos ha interpelado como educadores en ciencia. Voy a poner aquí algunas noticias titulares. Dice: ¿por qué hay chilenos que no se quieren vacunar? Ahí hay un grupo de chilenos y chilenas también que hablan de la pandemia y se juntan entonces a discutir acerca de eso. Está este ejemplo que salió hace poco, ¿no es cierto?, de que, no sé si por las explicaciones que se dan, no sé si era por el chip que supuestamente nos instalan o por la cantidad de metales, qué sé yo, que tiene la vacuna, etcétera, estos mitos que andan, ¿no es cierto? Se supone que se imantan las cosas en nuestro brazo. Aquí hay una actriz, creo española, que habla sobre las vacunas y el coronacirco.
Todo esto en términos de la pandemia, pero también cosas como esta, un arquitecto que dice, bueno, para mí la Tierra es plana, y entonces, bueno, da ahí sus argumentos, y otras cosas como diputados, por ejemplo, que niegan también el tema de la crisis climática, por ejemplo. De alguna manera, estamos en una crisis, claramente, no solamente ambiental, que ha derivado también en el problema de la pandemia, sino que también creo yo que una crisis de la ciencia y una crisis de la educación científica. Recientemente un colega inglés, unos colegas ingleses, ahora recién en mayo de este año, sacaron un pequeño mini artículo, digamos, una opinión, que tenía este título, dice, la educación en ciencia ha fallado. Y algunas cosas que señalaban estos colegas son las siguientes. Dice, la educación se ha convertido en una preparación para los exámenes en lugar de una preparación para la vida. Dice, la educación debe ser rediseñada con urgencia para abordar los desafíos sociales contemporáneos. O dice, a menos que repensemos lo que significa estar alfabetizado científica y ambientalmente dentro de un contexto social, político y económico más amplio, la educación científica seguirá fracasando. O cosas como los jóvenes no solo necesitan conocimientos diferentes, necesitan una experiencia educativa fundamentalmente diferente. De alguna forma, este título, que suena duro particularmente a los que nos dedicamos a la educación en ciencia, nos hace reflexionar, ¿no es cierto? Estamos en un momento crítico en donde, que a su vez es una crisis, digamos, pero también es una gran oportunidad para repensar lo que estamos haciendo y a lo mejor dar un cierto giro, digamos, en relación a la manera en que hacemos las cosas y lo que consideramos importante, por ejemplo, que se enseñe. ¿En qué cosas fallamos? A partir de estas mismas imágenes que les puse al principio, si uno lee más en detalle esta declaración, por ejemplo, de este señor arquitecto, dice, no me importa que la ciencia no nos tome en cuenta. Cualquiera que se ponga a reflexionar con la mente, con el corazón y la intuición abiertos, concluiría lo mismo que nosotros, es decir, que la Tierra es plana. Aquí esta actriz que yo les señalaba dice, somos cobayas, las vacunas son experimentos sin probar que nos mueren rápido. Desde que nos vacunan hay más casos positivos. Lo que vivimos no es una pandemia, en su opinión, sino una pandemia. Y una cosa es lo que diga la tele y otra hay que entrar en internet, métete en foros científicos y aprenderás cosas. Y declaraciones como este diputado, ¿no es cierto?, dice, creo que tenemos que defender, esto fue a propósito de la COP25 que se iba a hacer en Chile, que por cierto este fue el único diputado que votó en contra, o creo se abstuvo, no sé, que no estuvo de acuerdo en que se hiciera esta conferencia acá. Dice, creo que tenemos que defender el medio ambiente. Con el clima hemos tenido algunos problemas, pero sinceramente creo que son cíclicos. A menos esa es mi vivencia. Así que no veo tanto la necesidad de hacer esta conferencia en Chile. Me gustaría compartir con ustedes, por una parte, probablemente fallamos en hacer ver o compartir con la sociedad cómo se construye el conocimiento científico. Por ejemplo, esta idea de que las vacunas son experimentos sin probar, que nos meten rápido, es desconocer la manera, digamos, colaborativa y acumulativa también en que se genera, ¿no es cierto?, la ciencia y el conocimiento científico, en términos de que hay un conjunto de personas, digamos, no son opiniones independientes, sino que hay un colectivo, una comunidad científica que a punta de muchos años y de mucho esfuerzo construye un cierto conocimiento que, en el caso de las vacunas, sabemos que es un conocimiento que se venía construyendo hace muchos años, a propósito de otros virus, ¿no es cierto? Y que de alguna forma se alcanzó a aparejar con el virus que está en este momento aquejándonos como planeta. También tiene que ver con qué características tiene este conocimiento científico, ¿no es cierto? Bueno, justamente esta idea de que no sé si han visto ustedes también, cuando al principio, a propósito de la pandemia, de repente los científicos, las científicas, los médicos decían, se les preguntaba y decían, bueno, no sabemos bien qué consecuencias tiene, se está averiguando. Entonces, un poco como el desconcierto de algunas personas, algunos sectores de la sociedad, de decir, bueno, ¿cómo es que no tienen idea? Se supone que son científicos, investigan esto, ¿no? Pero entonces también es desconocer que la ciencia es un proceso que se va construyendo, que es dinámico también, que el conocimiento que se construye tiene un carácter que es tentativo, que por el momento son las mejores explicaciones que tenemos para ciertos fenómenos, pero que también son cuestiones que pueden cambiar en el tiempo. Y también en relación a estas ideas, ¿no es cierto?, cuando este diputado dice,
al menos esa es mi vivencia, ¿no es cierto? O, por ejemplo, esta idea también que decía esta señora de que, bueno, que hay que entrar en internet y ahí uno encuentra respuesta, o el otro señor que dice que, bueno, desde mi intuición yo creo que la Tierra es plana. También tiene de alguna forma que ver con que se entiende poco esta forma de construir conocimiento científico y también cuál es el piso mínimo de conocimientos que se requiere para comprender un fenómeno en particular. ¿Por qué personas como estas que yo me imagino que probablemente terminaron su educación escolar y siguieron además una carrera universitaria en algunos casos, ¿por qué personas así tienen estas ideas, digamos? Entonces, bueno, la respuesta de para qué educar en ciencia tiene que ver con un concepto que está muy acuñado hace ya mucho tiempo, ¿no es cierto? Que es el de la alfabetización científica, y que podemos profundizarlo, y esto es, digamos, lo que hemos estado compartiendo ya hace un tiempo, de que por una parte tiene que ver con generar un cierto piso de conocimiento, con un foco entonces disciplinar, pensando en esta concepción quizás más tradicional que había de enseñar ciencia, de que era entregar un conocimiento para que después pueda ser aplicado, pero con el tiempo se ha avanzado hacia tener también un foco práctico, que se ha visto que es necesario el poder pensar en la utilidad de este conocimiento en la vida diaria y el desarrollo de habilidades científicas, y ahí aparecen cosas como justamente entender la naturaleza de la ciencia, cómo se construye este conocimiento científico y tener entonces una visión un poco más clara al respecto, pero también en el contexto de la emergencia planetaria actual podríamos pensar en que se requiere también un poco más crítico, emancipatorio, un poco esta idea de educar en ciencias para transformar, para el desarrollo de una ciudadanía entonces crítica. Y eso tiene que ver también con ciertos valores, con esta idea de la transdisciplina, de justicia social, ecojusticia, etcétera, justicia ambiental. A esto algunos autores le llaman alfabetización científica crítica, que es lo que personalmente y varios colegas pensamos que es hacia donde debemos avanzar. Pero entonces nuestra pregunta, particularmente en este contexto actual, porque nos interpela directamente, es cómo avanzamos hacia eso, que implica entonces actuar. Entonces, ahí es donde entra la didáctica de la ciencia, con estas 4 preguntas que educamos en ciencia. Bueno, ¿qué enseñamos? ¿Para qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Y a quién? Y aquí algunas subpreguntas que uno se podría hacer, y no tengo la respuesta, por eso las dejo solamente planteadas. Por ejemplo, ¿es realmente pertinente lo que enseñamos o no? Ahí estos autores, el Justin Dillon y la Lucy Abramidou, se hacen también esa pregunta. ¿El currículum realmente responde a lo que la gente necesita aprender, pensando en personas, digamos, que son solamente los que van a seguir, por ejemplo, carreras científicas? ¿Qué visión de ciencia estamos transmitiendo ahora también? ¿Por qué la gente tiene esta idea de que la ciencia tiene que dar la respuesta de todo y lo que dice en ese momento es eso y nada más, etcétera? Y se desconcierta entonces cuando ve que la ciencia es un proceso más bien en construcción. Y ahí como ejemplo tenemos a Watson, ¿no es cierto?, que en algún momento, con una mentalidad también bastante homofóbica y racista, hizo algunos comentarios en relación a eso, y entonces ahí uno podría preguntarse también, bueno, ¿debemos creer, porque él es un premio Nobel, etcétera, debemos creer lo que realmente dice o no? ¿De qué manera también en la ciencia está influida por otros factores, ¿no es cierto? Pero todo eso tiene que ver con, en el fondo, comprender el proceso de construcción de conocimiento científico. Si nosotros logramos hacer que las personas comprendan que es un proceso que está basado en evidencia, que es validado de manera colaborativa, es un proceso colaborativo, colectivo, de construcción de conocimiento, y que en este momento es la mejor respuesta que tenemos para los fenómenos actuales. Sin embargo, o no obstante, sean respuestas también parciales, porque a medida que van emergiendo cosas se va construyendo conocimiento. Quizás habría por una parte más confianza en la ciencia, y por otra parte una mayor comprensión también, y un poco el no creer todo lo que de repente ciertas personalidades o incluso páginas web que dicen comprobado científicamente, no sé, que se pegan los chips en los brazos o lo que sea, los imanes. ¿Para qué enseñamos ciencia? ¿Tiene algún impacto en relación a la situación actual? ¿Cómo enseñamos ciencia? ¿Qué usamos como escenario para enseñar? ¿En qué medida está contextualizada la manera en que enseñamos o no? ¿Y cómo se relaciona entonces lo que enseñamos con la persona que aprende y con su contexto? ¿Le hace sentido realmente a las personas que estamos enseñando lo que nosotros le enseñamos y la manera en que le estamos enseñando?
Y por otra parte, podemos pensarlo al revés también, qué conocimientos traen los y las estudiantes, la comunidad, que a lo mejor podemos aprovechar. Particularmente en relación a la crisis climática, hay una fuente grande de conocimiento relacionado con el conocimiento de los pueblos originarios, relacionado con el mismo conocimiento de las personas que trabajan en el campo, etcétera, que quizá podría orientarnos también a desarrollar formas más sustentables de vida, ¿no es cierto? Y podría ser un conocimiento que se aproveche también para poder afrontar los problemas que actualmente estamos viviendo. ¿Realmente desarrollamos habilidades científicas también? ¿Qué espacio damos para eso? ¿En qué medida la escuela o las instancias de educación científica son una posibilidad de construir conocimiento también, o de poder al menos tener una visión de cómo se construye este conocimiento y poder entender lo importante que es, por ejemplo, la evidencia, o lo importante que es la validación entre pares? ¿Y hacia dónde ir? Algunas ideas tímidas le puse ahí. Aquí Marcelo Mena, hace unos años atrás, que es nuestro colega ahora también de la universidad, ¿no es cierto?, director del Centro de Acción Climática, señalaba esto, dice: Chile se compromete a enseñar el cambio climático, pero otros jefes de Estado enseñan a negarlo. Eso a propósito de las declaraciones en ese momento de Trump y de, no sé si de Bolsonaro también. No obstante, una posibilidad, ¿no es cierto?, es poner ciertos temas en el currículum, por ejemplo, más explícitamente. Y otra posibilidad, aquí vuelvo entonces a Justin y Lucia Abramidu, Justin Dillon. Ellos dicen: idealmente los estudiantes y maestros se involucrarían en proyectos de salud y medio ambiente a largo plazo, que aborden los problemas locales. Estos compromisos contarían con el apoyo de la industria local, los centros científicos y la Universidad de Ciencia Cívica para la Sostenibilidad. Esa, por ejemplo, también podría ser una manera de pensar cómo podemos resolver esta crisis, ¿no es cierto?, hacia dónde podemos avanzar. Pareciera ser que el romper, entre comillas, bajar la barrera de la sala de clases, digamos, de los muros de la sala de clases de la escuela, y de alguna forma hacer pasar a la sociedad y al entorno adentro de la sala, podría ser una posibilidad. El poder visualizar entonces de qué manera aquellas cosas que enseñamos tienen sentido para las circunstancias y para los problemas que estamos actualmente enfrentando, podría ser algo que también podamos abordar y por ejemplo, de manera que vaya más allá de la escuela. Como dice ahí, donde se puedan involucrar entonces la industria local, otros centros científicos, las universidades, etcétera, poder resolver problemas, por ejemplo, que estén a lo mejor en torno a la escuela, pero resolverlo entonces en conjunto con las alcaldías o con las juntas de vecinos, etcétera, etcétera. La escuela como solucionadora de problemas o al menos pensadora de soluciones podría ser también una posibilidad. Y eso quizá podría llevarnos a hacer que la educación de ciencias tenga más sentido y, no sé, estos procesos son largos, digamos que 10, 15, 20, 50 años, podamos decir que la educación de ciencias no ha fallado, sino que lo ha hecho bien. Eso, muchas gracias. Ahí tienen el correo por si quieren también escribir. Muchas gracias, Corina, por tu presentación. Ahí nos plantea ciertos desafíos a los lugares donde formamos profesores, también desafío a los profesores y también un desafío un poco a la sociedad, de empezar como a replantearse ciertas cosas que estaban de alguna manera como dadas o había una cierta inercia, ¿no es cierto?, social. Y resulta que ahora, en particular en Chile, estamos diciendo, bueno, quizás queremos ir por otro lado, digamos, y este es como el momento, especialmente cuando vamos posiblemente a redactar una nueva constitución, es un momento clave. Voy a dar unos segundos porque tenemos unos pocos segundos de lag, de delay con el canal de YouTube para leer las preguntas de tu presentación, Corina, y continuamos. Vamos a ver. Pía pregunta: ¿cómo podemos lograr que el conocimiento científico se entienda como un bien común y no como un logro personal de quien investiga? ¿Cómo se compatibiliza la evidencia personal con la evidencia científica? ¿Contesto al tiro, Cristian? ¿Nos voy contestando? ¿Sí? Oye, interesante la pregunta, 10. Ahí yo creo que hay dos cosas un poco distintas por cómo entendí la pregunta. Uno, tú dices cómo lograr que el conocimiento científico se entienda como un bien común
y estamos pensando, yo me imagino, a nivel de academia, ¿no es cierto?, o de científicos, científicas que son finalmente donde mayormente en este momento se genera conocimiento, que eso también uno lo podría cuestionar, porque uno podría expandir esto, digamos, a otros sectores de la sociedad, pero en ese sentido yo creo que hay una cosa de base que también la hemos discutido varias veces con algunos colegas, que tiene que ver con ciertos valores también. De alguna manera, desgraciadamente en nuestra sociedad particular, y eso concuerdo con Cristian, esperemos que empiece a cambiar desde ahora, pero estamos en una sociedad en Chile muy individualista, muy exitista, competitiva, etcétera, y a menudo el conocimiento científico también, o la comunidad científica, digamos, también cae, yo creo, un poco en esos vicios, digamos, qué sé yo, sentido también de las publicaciones, etcétera, las competencias que hay por los proyectos, es algo que también todos hemos de alguna forma vivido de cerca. Se genera también justamente el entender como que el conocimiento fuese algo quizás más individual, y efectivamente yo creo que tenemos que avanzar hacia poder visualizar esto más como un bien común. Yo creo que hay, por una parte, está la colaboración que se pueda generar, que también son cosas como paralelas, ¿no es cierto?, que podrían parecer contradictorias, pero se dan en conjunto, colaboraciones que se pueden generar entre redes, digamos, científicas, pero también, por sobre todo, si pensamos en la ciencia como un bien común, incluso lo que algunos a propósito de la Constitución señalaban como el derecho al conocimiento, también creo yo que ahí hay un rol súper importante de los científicos y científicas de poner a disposición el conocimiento que se genera, ponerlo a disposición de la sociedad en general. Yo creo que ahí tiene que haber también una política mucho más fuerte desde las mismas universidades, los centros de investigación, el Ministerio de Ciencia, etcétera, de pensar de qué manera ese conocimiento también se pone a disposición, por una parte, a la sociedad, y por otra parte, efectivamente, sirve para poder resolver aquellos problemas que tenemos también con más urgencia que resolver, digamos. Eso, y lo de la evidencia como colectiva versus individual, no sé si ahí si entendí bien esa parte, pero claro, yo creo que eso tiene que ver también con una comprensión de la naturaleza de la ciencia. La ciencia, por defecto, es colectiva. El conocimiento científico se construye de manera colaborativa, por lo tanto, la evidencia individual, entre comillas, en ese sentido no tiene mucho sentido. Uno podría pensar que si una persona, entre comillas, descubre algo pero no lo comparte con nadie, no lo publica, no es validado por pares, no tiene mucho sentido. Por lo tanto, yo pensaría que más bien hay que orientarse a lo colaborativo. No sé si respondí la pregunta bien. Hay un par de preguntas más, pero las podemos dejar para el final, para no atrasarnos un poco con el programa, pero para que vayamos un poco reflexionando. Preguntan, ¿qué temáticas incorporaríamos con mayor urgencia en el currículum, por ejemplo? Es una pregunta bien relevante. Y otra pregunta es, ¿cómo podemos motivar a las y los estudiantes de pedagogía en ciencias para que logren ver el aprendizaje de esa forma? También para la profesora Corina. Vamos a dejar estas preguntas para la sesión plenaria al final, para no atrasarnos con el programa. Siguiendo con el programa del webinar, vamos ahora a escuchar a Soledad Estrella, así que les pido al resto también que silenciemos los micrófonos, y Soledad, por favor, adelante. Tienes que activar tu micrófono. Ay, sí. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi presentación va un poco distinta a la propuesta que hizo Corina, en tanto nos da muchas interrogantes muy interesantes. La presentación se refiere a la enseñanza en la cual nosotros investigamos en el Instituto Matemática, en especial la didáctica de la matemática y también la didáctica de la estadística y la probabilidad, esencialmente, que es la línea que llevamos. Organicé la presentación del siguiente modo: presentarles el grupo que tenemos de estudio de clase de nuestro instituto, los principios del estudio de clase para entendernos un poco, dónde y cómo hacemos estudio de clase, una experiencia breve
¿Y por qué hacemos estudio de clase en Chile? Y nuestra experiencia como grupo de estudio de clase, hallazgo y producto. Bien, nosotros somos un grupo de estudio que estudia las clases ya sea en el jardín infantil, ellos le llaman actividades experienciales, ¿no? Estudiamos las clases de educación básica, en educación media y también en la universidad hay grupos. Nosotros especialmente nos dedicamos al estudio de las clases escolares. El lema de este grupo, que ya tiene 13 años en nuestra institución, es una construcción colaborativa de desarrollo profesional docente para mejorar los aprendizajes escolares. Esa es nuestra misión. Bueno, aquí hay una imagen, que ya todos estamos más grandes, ¿no? Incluso mis estudiantes ahí de pregrado ya son profesores del sistema. Nosotros tenemos un equipo liderado por el Raimundo Olfo, también profesor del Instituto de Matemática, el profesor Masami Soda, a quien tuvo la amabilidad de invitar en su tiempo a la Universidad de Tsukuba a muchos académicos de Chile para dar a conocer lo que es el estudio de clase. Esto fue por el año 2006, una política de gobierno, y que nosotros se enraizó y se quedó en el Instituto de Matemática, y la única universidad del sur que trabajó un poco en esto fue la Universidad Católica del Maule. En general acá los estudiantes han seguido estudios de posgrado dentro del mismo instituto, y también, como les decía, son estudiantes de pregrado que están en el sistema. Este es el grupo central, pero también hay gente nueva que se incorpora y que nos da muchas energías también. Primero, para centrarnos en cómo estudiamos las clases, quería contarles que como nosotros invitamos a grupos de docentes a participar en estudiar sus clases, para que desarrollen experiencia y aprendan algo nuevo, y tomen una actitud más bien de investigadores de sus propias clases, que es una actitud profesional que se vislumbra, que es positiva tanto para el profesor como para el aprendizaje de los estudiantes. Hacer estudio de clase incluye un tiempo que no es menor para el estudio de los materiales didácticos disciplinares que se vayan a ocupar en la clase. No se hace en un par de horas, sino que es un grupo que trabaja un par de semanas. Nosotros lo trabajamos por lo menos unos 2 meses. Eso ha sido nuestra constante, casi invariable. La otra característica de los grupos de estudio de clase es que hay personas que aportan como expertos a la clase, tanto a la discusión posterior que se hace de la clase misma, como durante la planificación. En general nosotros nos reunimos para planificar las clases con los profesores, esperando que salgan problemas locales, territoriales, que sea de interés para toda la comunidad. Dejé el 5 un poco en gris porque nosotros esperaríamos que esta metodología de desarrollo profesional, que actualmente se está teorizando en muchas partes del mundo, esperaríamos que sea parte de un proceso estructurado para todas las escuelas. Pero eso en realidad es un sueño, pero por eso lo dejé en gris. ¿Dónde y cómo hacemos estudio de clase? Nosotros tenemos la pedagogía en matemática, que tiene 52 años ya. Si uno la vislumbra más atrás y empieza a pensar antes, cuando era pedagogía en matemática y física, tiene 72 años. Pero por lo menos nuestra pedagogía en matemática ya tiene más de medio siglo. El magíster en didáctica de la matemática, fuimos uno de los pioneros, ya tiene 26 años, y el doctorado en didáctica de la matemática ya pasó su primera década. Estamos muy contentos en el instituto con esos avances. El grupo de estudio de clase nace en 2008 y hacemos clases públicas anuales con profesores de aula en la región de Valparaíso. Tratamos de hacer cursos que sean innovadores en la enseñanza de la matemática y de la estadística para su desarrollo profesional, y en especial ahora nosotros por más de una década estábamos haciendo presencial, pero en tiempos de pandemia hemos probado que sí es posible hacerlo. Y hemos hecho no solamente una situación de aprendizaje, sino que hemos llegado a hacer secuencias de aprendizaje que han resultado
tanto innovadoras como con impacto. Desde el 2008 también tenemos proyectos externos con financiamiento público, artículos, tesis de pre y posgrado, libros con académicos de Japón, textos para la formación de profesores, planes de clase para salvar vidas ante desastres naturales, y hemos aportado desde el año 2020 y 2021 en textos escolares del Mineduc de educación básica de matemáticas. Bien, ese es más o menos nuestro... ¿Cómo lo hacemos? ¿No? ¿De dónde lo hacemos? Ahora, ¿cómo lo hacemos? El grupo de estudio de clases de Lima se inspira un poco en la experiencia que les contaba anteriormente en la Universidad de Tsukuba de Japón, el grupo WALS, que es un grupo mundial de Lesson Study, y también hemos trabajado con la Universidad de Tailandia, la CONKEM. En general, este diagrama de acá, esta casa negra, por decirlo así, es como la universidad. Entonces es un modo de hacer estudio de clase que las escuelas, los profesores van a nuestra universidad, van al Instituto de Matemática y ahí hacemos grupos de estudio de clase. También hemos tenido la oportunidad que varias escuelas, y en varias escuelas de la región de Valparaíso, que la propia escuela hace su grupo de estudio de clase, ¿sí? Uno va como experto invitado, algunos de nosotros del equipo, y el grupo presenta clases y interiormente va desarrollando un grupo y se va desarrollando profesionalmente. Tenemos una experiencia en una ciudad, en La Calera, donde no fue al interior de la escuela, sino que fue entre escuelas que se organizaron para hacer estudios de clase. Y esto que fue promisorio, el de acá arriba, escuelas con conexión internet, wifi, que lo hicimos el año 2019, una experiencia con Brasil y Chile muy interesante porque uníamos una escuela de Valparaíso con nivel socioeconómico bajo, con una escuela de Brasil de nivel socioeconómico alto, y además uníamos escuelas ampliando el aula con distintos idiomas, español y portugués. También tuvimos ahí debe decir Quillota, hicimos la misma experiencia a nivel local, posteriormente entre Quillota y Valparaíso. Eso era ampliar el aula. Bien. En general, nosotros tenemos un ciclo en el estudio de clase, ¿no? En el grupo establecemos metas, posteriormente planificamos la clase, enfocamos la tarea matemática, la tarea estadística. Ahí dice incorporar la ludicidad, si es posible, ¿no? Para motivar a los alumnos, y anticipamos las dificultades que puedan tener los estudiantes respecto al problema que se propone. Después se implementa la clase, ojalá unas 2 o 3 veces, para que pase por todo este ciclo, se revisa y se vuelve a implementar con otro curso y sale de acá un plan de clase más robusto que es compartido. Entre las fases hay situaciones muy ricas y por eso están ahí un poco precisadas. Bien, ¿qué hemos hecho? Hemos tenido una línea y que también lo hemos hecho antes de los incendios que han ocurrido, que era el objetivo era cómo salvar vidas ante un eventual desastre natural. Nosotros hicimos estudios de problemas de clase que tenían que ver con los incendios. A los profesores se les ocurría investigar los incendios, por ejemplo, y veían los vientos, en especial en Valparaíso, y después, eso fue como en el 2013, y posteriormente fue el desastre que tuvieron, y después varios más. También trabajamos las inundaciones, los terremotos, trabajamos el tema de los volcanes, en fin, varios temas que tenían que ver con el cambio climático y que iba a afectar en especial a nosotros, que tenemos bastantes desastres naturales. Entonces queríamos dar una alfabetización de salvar vidas a través del uso de datos, del análisis de datos y de la exploración de los mismos, de datos reales. Bien, un ejemplo de este es el caso de observar una imagen.
Si la ven, el problema era presentar esa imagen al público sobre lo que había sucedido en el tsunami que nos llegó en Chile. Entonces, una imagen cargada de variables, cargada de datos, y desde ahí surgió un problema, que era el problema de la clase central, que era extraer y ordenar datos para comunicar información a las localidades que fueron afectadas y que podrían ser afectadas por un tsunami. Para nosotros en ese tiempo era muy importante el tema del tsunami, especialmente porque queríamos borrar ese mito de que el tsunami es una sola ola. Es un mito que está en nuestra sociedad y que hizo que en muchas partes de Chile muriera gente por no considerar que podían venir más de una ola. Y el otro mito que queríamos derrumbar era el hecho de que las olas tienen una periodicidad. Y aquí se pudo ver olas que aparecieron, claro, como dice el gráfico, a las 3:49 y otra que apareció a las 7 de la mañana. Si uno encuentra, como decía recién, el mal consejo que da esa persona que señalaba Corina, que hay mucho que aprender en Internet y vayan a Internet y aprendan. Exactamente cuando uno va a Internet, lo que va a encontrar es que hay una periodicidad. Incluso el video que estaba en esos momentos era que el periodo entre ola y ola era de 20 minutos. Bueno, entonces con estos datos reales derrumbábamos esos mitos. Bien, entonces nosotros lo que nos hemos enfocado en varias clases es esto, ¿no? De alfabetizar estadísticamente a la ciudadanía, porque la ciudadanía es la que tiene que tomar las decisiones, en este caso, de su propia vida y de la vida de otros. ¿Por qué estudio las clases en Chile? Bueno, nosotros hemos hecho estudio de clases en Chile hace mucho más que esta ley, que la ley 20.903 que aparece el año 2016. Nosotros 8 años antes estábamos haciendo estudio de clase porque teníamos claridad que había que desarrollar profesionalmente al profesor, fortalecer su profesionalidad, generar un modelo de formación en servicio y también de formación inicial vinculado al territorio escolar y también fomentar la colaboración en el sistema y el aprendizaje entre docentes. Entonces, estamos haciendo estudio de clase y además ahora, desde el 2016, estamos acorde a los objetivos de la ley 20.903, que nos rige a todos los docentes. Bueno, ¿dónde, cómo y cuándo aprende el docente? Esta es una diapositiva de la directora del Centro de Estudios Pedagógicos y de Investigación, el CEPIPEP, que es del Ministerio de Educación, y ella presentaba en una ocasión este diagrama que el profesor aprende de forma individual, entre pares, como experto, acciones formativas, pero cuando nosotros vamos leyendo lo que significa individual, que un profesor lee, navega, reflexiona, investiga, cuando ve el trabajo de pares, fíjense que ahí está el estudio de clase, por primera vez colocado, esto lo vimos en el 2019, explícito, entonces nosotros decimos, mire, en realidad creemos que todo eso, no solamente el punto que dice estudio de clase, sino que todo eso abarca lo que es conformar un grupo de estudio de clase para el desarrollo profesional de los profesores. Bien, el estudio de clase en nuestro instituto considera el aprendizaje del profesor, la creación del conocimiento en la escuela y los cambios en el sistema escolar. A eso aspiramos. Nosotros estamos convencidos que el estudio de clase impacta en el conocimiento de los profesores porque aprenden desde la propia experiencia. Cambia e impacta las creencias de los profesores, las normas de aprendizaje profesional, el aprendizaje de los estudiantes, en tanto que el enfoque de un plan de clase es constante en los objetivos de aprendizaje de los estudiantes. Ese es el norte, que los estudiantes aprendan el objeto matemático, el objeto estadístico, que aprendan los procedimientos que creemos dentro de las disciplinas son útiles.
y efectivos. También estamos atentos a que implementar el currículo en el aula escolar y poner foco en los materiales y las rutinas de enseñanza. El sistema que aprende desde la propia experiencia y la comparte para que otros vivencien una enseñanza innovadora es lo que nosotros pensamos que es el estudio de clase. El estudio de clase creemos que es capaz de generar la capacidad de liderazgo del sistema, pasando de una docencia, de un estilo que con el tiempo podemos llegar a que los colegas estén encargados en las escuelas para mejorar y desarrollarla. También creemos que hay un conocimiento y una práctica, que hay transferencia y creación. Pasar de la práctica solitaria y de que el aula es única y está cerrada, a una práctica que es visible, que es conjunta, que es compartida, donde uno transparentemente comparte los datos, las vivencias de las clases, los errores, los fracasos y los éxitos. Y una práctica docente que está orientado a compartir las soluciones. Bueno, en eso nosotros también creemos que, si bien tiene un foco práctico muy ligado al aula y a la escuela, también el estudio de clase es una instancia de creación de conocimiento, porque compartimos las mejores prácticas y, o sea, realizan estudios de clase y estudios de casa y se investiga en eso. Como les contaba anteriormente, este grupo, el grupo IEC, el Grupo de Estudio de Clases de Lima, ha desarrollado textos escolares para el Ministerio de Educación. Estos textos escolares provienen del enfoque de un texto escolar japonés de Gakko Tocho, que dirige el profesor Masami Soa, que nos acompaña en el grupo de estudio de clase. Estos libros de la Gakko Tocho nacen de estudios de clases de Japón. El estudio de clase en Japón lleva más de 150 años y es algo habitual en sus profesores. Nosotros trabajamos, adaptamos estos libros, en especial el de tercero, cuarto, y todos los libros de primero o cuarto del programa Sumo Primero en Terreno que lidera nuestra universidad. Bien, hay algunas actividades del grupo estudio de clase que hemos realizado. Aquí arriba es la que les contaba yo entre Brasil y Chile, y aquí hay grupos de estudio. Acá abajo algunas producciones que hemos tenido. Clases públicas, profesores observando una clase, cientos de profesores observando una clase y criticándola después, discutiéndola. Y eso en general lo que yo les quería presentar, que estamos haciendo nosotros desde el Instituto Matemática para ayudar a la enseñanza y la didáctica de la ciencia, en especial de la matemática y de la estadística y la probabilidad. Muchas gracias. Ahí tenemos una página web de estudio de clase. También tenemos una página web de estadística temprana que la estamos proponiendo para que la puedan visitar y vernos. Muchas gracias, Soledad, por tu presentación. Acá hay una pregunta. ¿Se consideran las propuestas y visiones de los estudiantes en el estudio de clases? ¿O es algo más bien académico y sistemático que nace desde y para los docentes? Bien, muchas gracias. Quizás no lo expliqué bien, porque lo que se hace, el plan de clase, es para provocar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, el estudiante es el foco, es el centro, y por lo tanto está. Cuando me dicen si, creo que es la opinión, ¿qué era respecto a los estudiantes? ¿Lo que el estudiante opinaba? Ajá. Bien, en estos casos, de hecho, el estudiante, nosotros queremos que sea escéptico. Por lo tanto, tiene que trabajar con datos y tiene que concluir no lo que nosotros queremos que concluya. Son problemas abiertos, por tanto, se desarrolla la argumentación y la comunicación de los estudiantes respecto a los problemas que trabajan. No es una cuestión académica. Lamento que haya quedado esa idea. Lo que hacemos nosotros es entrar al aula, conocer el aula, agradecer a los profesores que nos abren sus aulas
y aprender de ellos. Porque, insisto, el foco es el aprendizaje de de los estudiantes, desde kinder hasta arriba, hasta terciario. Muchas gracias, Soledad. Vamos a continuar con Germán Ahumada, del Instituto de Física. Así que, Germán, por favor, tienes la palestra virtual. Tienes que activar tu micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfecto. Marri Peñi Lamyen. Quise empezar con este saludo mapuche para también, al igual que lo mencionaron los colegas anteriores, dar gracias por este momento que estamos viviendo como país, esta posibilidad de participar de una nueva recreación de nuestro país, ¿ya? Y ojalá desde la atención a nuestros orígenes. Al conversar con los colegas sobre qué podía decir yo desde la didáctica, me aseguré con el tema del cómo, ¿ya? Principalmente porque desde la física, la didáctica de la física en nuestro país tiene pocos exponentes, ¿ya? Es muy difícil encontrar personas que estén haciendo investigación en didáctica de la física. Así como también es difícil, y me voy a adelantar un poco, ahí ese gráfico que hace poco compartió un colega, es difícil que personas estudien pedagogía en física, ¿sí? Ahí abajo vemos la curva de los aproximadamente 100 estudiantes que entran a estudiar pedagogía en nuestro país en física. Por lo tanto, es un área un poco compleja de encontrar gente en el campo. Entonces, una primera pregunta que me hago como profesor de física, si ustedes se fijan, también hay una diferencia en las exposiciones. Yo no soy doctor en didáctica, ¿ya? Soy magíster en educación. Entonces, es válida la pregunta, ¿existe o no la didáctica de la física? Y si existe, ¿qué es y qué no es? Entonces, desde mi experiencia voy a tratar de aportar a la respuesta en estos minutos. Está claro que la didáctica existe, surge hace rato, ¿cierto? Ahí hay una cita de dónde podríamos encontrar sus orígenes. Ya en esa época, Comenius la dividía en tres partes: la didáctica general, la especial y la organización escolar. Cuando un profesor, entonces, si quiero ir a ver si existe o no, voy a los textos. Y en general los textos de didáctica de la ciencia y en aquellos que están centrados en la física o la astronomía, por ejemplo, la geología, hablan de temas como específicos como los procesos de formación inicial y continua del profesorado, se tratan diversas metodologías, estrategias, la evaluación, el desarrollo del aprendiz, así como la identidad profesional docente también, políticas públicas, los trabajos prácticos, modelos, etc. Yo busqué algunos textos que son los que ocupo normalmente, hice una nube de palabras y aparecen un montón de cosas: historia de las ciencias, producción de datos, retroalimentación, alfabetización científica crítica, que mencionaba recién la colega Corina, pero también aparecen cosas como jefaturas de curso, reflexión profesional, evaluación en el sistema escolar, etc. ¿Ya? Y eso entonces apunta a la necesidad de mirar la didáctica, desde mi opinión, como una didáctica específica, ¿ya? Y que también las políticas públicas en la actualidad, a partir de la ley 20.903 que mencionaba Soledad, y de lo que uno observa de los resultados de los procesos de acreditación, apunta, en el caso de las ciencias, a hablar de didáctica específica. Matemática es un ejemplo claro, que tenemos la didáctica de temas tan específicos como la estadística, las probabilidades. Una primera respuesta desde mi visión personal a lo que es la didáctica en el campo de la física, y yo como profesor de física y profesor de aula principalmente, que creo que es mi misión en este espacio, es entender que los profesores necesitamos desarrollar ciertos tipos de conocimientos. ¿Ya? Esta lámina la abordé de mi colega Paulina Bravo, con quien trabajo en investigación y acción en el magíster.
y que habla de que los profesores tenemos que tener ciertos conocimientos como el del currículum, de lo que los estudiantes saben, sobre evaluación y, por supuesto, distintas estrategias. A este modelo, en la actualidad, le agrego fuertemente el componente del saber emocional, ¿ya? Algo que no estaba en los principios cuando se planteó esta idea, pero que actualmente se ha estado reconociendo como importante. Entonces, el conocimiento pedagógico del contenido es lo que nosotros vamos a entender desde la física como la aproximación a la didáctica de la ciencia, ¿ya? Aquello que el profesor debe manejar y lo que debemos investigar. Bueno, ya había hablado de eso. Como la didáctica existe, yo quise mencionar, sin pedirle permiso a mis colegas, una cantidad de personas que están tratando de hacer cosas en didáctica. Por ejemplo, la Ani, una colega nuestra que es primera generación como estudiante del doctorado de didáctica de las ciencias, ahí me faltó, del doctorado de didáctica de las ciencias, de la cual Corina es directora. Por lo tanto, prontamente, Dios mediante, Ani ya podrá avanzar en el estudio de la didáctica de la física y aportar. Pero también tenemos a Betsabé en Inglaterra estudiando un doctorado en educación. Paola y David se fueron por el área de las matemáticas, el doctorado en didáctica de las matemáticas, siendo profesores de física también. Nicolás y Camilo, que trabajan con nosotros en el instituto. Milena ha tenido otro camino. Ella prefirió estudiar un magíster en física para luego ir a estudiar un magíster o un posgrado en educación, ¿sí? Y Carla, que está, me parece, en este momento en la USACH, que hace tiempo estuvo en Barcelona y volvió como didacta de la física y de las ciencias experimentales. Hay, por supuesto, un largo etcétera. Por lo tanto, la didáctica de la física, si bien no podemos encontrar gente en la actualidad, es posible que en un futuro cercano, 5 o 10 años, tengamos ahí personas que estén entregando información, generando conocimiento en esta área. Ahora bien, una de las cosas que me pregunto yo como profe, cuando estoy en clases, ¿estoy en el ámbito de las metodologías o la didáctica? Por eso que comenzaba esto hablando un poco en mapuche, para ver si podemos entender esto. Desde el trabajo con algunos colegas, entendemos esto como dos cosas distintas. La didáctica disciplinaria o específica inicia problematizando el conocimiento disciplinar, eso es clave, ¿ya? Ese conocimiento que vamos a transformar en objeto de enseñanza. Luego de esa reconstrucción aparece entonces la preocupación por las metodologías, que serán más adecuadas y pertinentes. Pareciera ser entonces que nosotros los profes estamos como más relacionados con el último tema, nos preocupamos de las metodologías, ¿ya? Y pareciera ser que el investigador es quien está generando el conocimiento. Pero desde mi experiencia personal y compartiendo con los colegas acá en la Facultad de Ciencias, es claro que el profesor de aula es también un generador de conocimiento porque está en el contexto, ¿sí? Entonces, eso como primera cosa. El profesor de aula, para él la investigación es clave. Quise detenerme en esto para poder hacer la diferencia, porque a veces las confundimos. Por ejemplo, si hablamos del sistema escolar, cómo se aborda la didáctica, es muy probable que, como lo puse ahí en el tercer punto, muchos profesores y también docentes directivos piensan que la didáctica es hacer clases interesantes o entretenidas, ¿ya? Y entonces las decisiones se toman desde cierta epistemología, por así decirlo, que no es válida. En el caso de un profesor de aula también puede entender la didáctica desde su propio proceso formativo. Por ejemplo, si estudié en una facultad de ciencias o si estudié en una facultad de educación, podría yo tener un sello distintivo también, más pedagógico, más disciplinar, ¿sí? Desde mi experiencia, y aquí apelo a cosas que hemos trabajado siempre con otros, aquí está claro que esto es un desarrollo colaborativo, tengo la impresión que la didáctica de las ciencias es una capacidad, el manejo de la didáctica es una experiencia, tanto habilidad, tanto conocimiento, que demuestra el profesor cuando enfrenta distintos contextos, ¿ya? Y que a partir de la resolución del problema de enseñar a aprender en ese contexto, entonces demuestra también esta competencia investigativa del acto de educar. También para mí es importante mencionar que entiendo, y lo entendemos con colegas, que es participar de la didáctica de la ciencia implica una colaboración. La reflexión colegiada
permite pensar los contenidos, cuando las voces de un otro exponen sus propias problemáticas y decisiones. Yo aprendo tanto o hago tanto didáctico de las ciencias cuando estoy conversando con un profesor de música, de arte, de historia, con el cual compartimos el sujeto común, que es el estudiante del curso, ¿sí? Por lo tanto, al conversar profesionalmente con un colega, yo también puedo generar una reflexión didáctica. Este aspecto que está hacia el final también me parece relevante. Cuando yo estoy en clases e incorporo la voz del estudiante, le pregunto, lo interpelo y él me puede interpelar, yo aprendo también en ese acto. Entonces ya no es solo el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Por eso que al principio yo coloqué en el título, me parece, voy a devolverme un poco, disculpen que lo haga así, pero enseñanza y aprendizaje y enseñanza. Porque cuando interactúo con el estudiante, entonces yo aprendo a enseñar también, ¿ya? Y aparece esto que es clave en el profesor, que es el desarrollo profesional a lo largo de la trayectoria, ¿ya? Creo que en la actualidad ser profesor del sistema escolar implica manejar la didáctica, sí, pero también implica apropiarse de un liderazgo para poder convencer a colegas sobre algo, sobre una experiencia, para poder emprender. Esa es una palabra que proviene del mundo empresarial, pero que se ha adoptado y adaptado en el mundo escolar y en el mundo de la educación me parece pertinente, y la innovación. Esos son parte esencial del ethos actual y creo que esta pandemia nos ha enseñado a nosotros a que esa capacidad de adaptación es la que nos va a permitir generar mejores percepciones de autoeficacia y resiliencia profesional para también abordar la amenaza del burnout que está siempre presente, particularmente en la actualidad. En esta experiencia con otros, algunas evidencias. Como lo mencionaba al principio Cristian, yo me siento enormemente contento de participar de este grupo de profesores que reflexionan por una educación transformadora en ciencia. Escribimos un librito, estamos muy contentos con eso, porque somos un grupo de profesores muy diverso, de universidad, del sistema escolar, de distintas asignaturas, algunos psicólogos también han participado. Es un grupo de personas, y aquí hago una analogía con el estudio de clases que decía Soledad. Cuando un grupo de personas reflexiona profesionalmente sobre el sujeto y el objeto de la educación, aparecen grandes cosas. Una experiencia también interesante en el liceo en que trabajo actualmente fue el proyecto Territorio Escuela, en la cual profesores de universidad llevaron una idea al liceo, que era en principio para los profes de biología, física y química, y que al final los profesores del liceo abordaron y que permitió entonces considerar el territorio. Ya en esa época estábamos hablando del territorio como una oportunidad para el aprendizaje. Fue una experiencia de colegialidad e integración disciplinar. Ahí estuvo también la didáctica, porque estábamos reflexionando profesionalmente. Con un grupo de profesores egresados de acá de Pedagogía en Física, desarrollamos cada año, cuando se puede, últimamente no ha sido así, el interescolar de lanzamiento de cohetes de agua, que surge de la iniciativa de algunos profesores que requieren de agenciar su desarrollo profesional, ¿ya? El sistema escolar de repente nos entrega los insumos para que el profesor se sienta bien, se sienta contento, pueda desarrollar eso que su vocación. Entonces, entre un grupo de profesores de física se reunieron extra establecimientos y se organiza un interescolar de lanzamiento de cohetes de agua, que ha sido bastante positivo y exitoso desde lo profesional. No es solo juntarse a tirar cohetes, sino que también a aprender y a enseñar, a interaccionar entre personas en Caleta Portales. En cuanto a la posibilidad de ser profesor mentor del sistema escolar, qué importante es esa tarea, porque ahí uno puede entregar vivencias, no solo moderar experiencias de aprendizaje, sino que entregar vivencias e historia para que otros profesores puedan adquirir este gusto por la enseñanza y el aprendizaje, en este caso la física. Y últimamente, bueno, Cristian nos invitó a colaborar y junto con Corina en un capítulo de un libro que habla justamente de la colaboración como parte de la posibilidad de generar conocimiento en educación científica. Aquí hay algunas ideas de las últimas clases,
porque el último problema que tengo en el liceo es qué aprende el alumno que aprende y la alumna que aprende en la actualidad. Y tengo la impresión que lo que uno puede hacer es enseñar a aprender a colaborar. Entonces ya no estamos hablando de las leyes de Newton, sino que estamos hablando del aprendizaje colaborativo. Y cuando en algunos ejercicios le pregunto al estudiante qué es lo que entiende por esto o qué ha aprendido con esto, aparecen ideas que a mí como profe me impactan, porque yo necesariamente no las tenía planificadas. Comunicar mis ideas y comprenderlas de mis compañeros. Ese fue un desafío de uno de los estudiantes. Súper profunda la reflexión. Ahora soy más líder que dictadora. Seguramente son los alumnos o las alumnas que están acostumbrados a hacer el trabajo del grupo, ¿ya? Entonces, el aprendizaje colaborativo es una experiencia a la cual hay que construir conocimiento y por lo tanto siento que hay que atreverse a probar, ¿sí? Bien. Por último, ¿qué es lo que puedo hacer yo en la virtualidad? Principalmente exponer las emociones. Creo que como profesores de ciencia pensamos que el sujeto de la educación está fuera de nosotros. Y cuando nosotros estamos en una sala de clase nos involucramos con nuestros estudiantes. Entonces he aprendido a hacerla explícita, a tomar más tiempo en ese aspecto. Y ojalá construir conocimiento sobre ese aspecto, ¿sí? Creo que hay que ser transgresor en la actualidad. No solo atender a las pruebas estandarizadas, no solo preparar para la PSU o para el CIMSE, no solo hacer pruebas. Y en ese sentido creo que es muy relevante cuando uno con los colegas colabora y por lo tanto toma decisiones que pueden cambiar las orientaciones que se nos envían, ¿ya? La didáctica en el aula creo que va a implicar a futuro la participación activa del estudiante, de considerar cómo él aporta también en este proceso de enseñanza y de aprendizaje y de enseñanza que yo les mencionaba. Eso. Espero haber cumplido con los 15 minutos. Cristian. Muchas gracias, Germán. Aquí hay una pregunta. Vamos a dejar tiempo para una pregunta. ¿Cómo se podría motivar y reencantar a aquellos profesores y profesoras de física que están en el aula, pero que no tienen el tiempo para prepararse en didáctica y, por tanto, tienen inseguridades para liderar el proceso? Flor, muy buena pregunta. Siento que obviamente las respuestas van a tener múltiples dimensiones, pero yo abordaría con él o la colega el intercambio de experiencias con los mismos colegas del establecimiento. Lo más probable es que encuentren la solución a sus problemas en el mismo establecimiento y no necesariamente en los textos que hablen de recetas o de otras cosas. Por supuesto que los textos sirven y uno los puede tomar como modelo, pero creo que lo fundamental para lograr la resiliencia en este aspecto es la conversación y el compartir el trabajo con los colegas y las colegas. La reflexión colegiada. Y probar. Si nos va, como decía Soledad, el error es una forma de aprendizaje también. Eso. Aprovecho la instancia para ir felicitando a todos los expositores y panelistas, Soledad, Corina y Germán, porque en el chat del canal muchas personas los felicitan, agradecen el webinar y agradecen sus presentaciones en particular. Así que a los tres, muchas gracias. Y ahora vamos a continuar con la presentación de Cristian Merino. Y les recuerdo a los que están escuchando en este momento que después de las preguntas particulares a Cristian, vamos a hacer una sesión plenaria donde podrán preguntar aspectos generales o podemos conversar y discutir un poquito sobre las 4 presentaciones y el fondo que es la enseñanza didáctica de la ciencia. Cristian, ahora sí es tu turno. Los últimos serán los primeros. Muchísimas gracias, Cristian. Voy a pasar a compartir pantalla
para dar paso a la presentación que hemos ajustado en virtud de las temáticas que cada uno de los colegas allí pudo presentar, y en mi caso querer cerrar como último expositor un poquitito para de esa forma poder también explicar de forma muy simple qué es esta cosa llamada didáctica de la ciencia, y hacer los respectivos tal vez enganches con las distintas cosas que también tuvieron la posibilidad de hablar anteriormente nuestros colegas, ¿sí? Entonces, para poder hablar qué es esto llamado didáctica de las ciencias, también implica poder situarnos desde ciertamente de nuestros campos de trabajo, ¿sí? Y enseñar por sí mismo, per se, ya es una profesión bastante compleja, ¿sí? Por ahí dicen algunos más románticos que es un arte, otros dicen que es una ciencia, una tecnología y una ideología. Y si revisamos los componentes de estos elementos que aparecen ahí, esta visión tal vez un poquito romántica que dicen que es un arte, porque ciertamente los buenos profesores de ciencias se caracterizan por ello, en su empatía con los estudiantes, en su capacidad de comunicar, de transmitir un mensaje, de encantar, de abducir, ¿sí?, hacia, en nuestro caso, nuestra disciplina, en su capacidad de animar, ¿sí? Se dice que es una ciencia porque los buenos profesores se caracterizan por sus conocimientos, tanto de lo que enseñan, como también precisamente de las teorías que conocen para, bueno, seleccionar qué enseñar y cómo necesariamente poderlo hacer. Decimos que es una tecnología porque tenemos que ser más eficientes con, precisamente hoy en día, desde la pizarra, al computador, a los videos, al Zoom, hoy en día, que con esta lógica de enseñanza remota a distancia, todos nos hemos tenido que ir, de alguna manera, transformarnos ciertamente en cómo utilizar las tecnologías para esto, ¿sí? Planificar, diseñar actividades, desde una simple, a lo mejor, lección o una clase participativa, desde elaborar esquemas, mapas conceptuales. Y es una ideología porque, como señalaba por ahí también Germán, hay una serie de decisiones que se toman al enseñar, ¿sí?, con un componente altamente ideológico, ¿sí?, en la selección de contenidos, en la selección de una estrategia, de una forma de evaluar, que se fundamentan usualmente en las creencias de lo que implica una escuela para todos, en los valores que impulsan precisamente esa actuación, y en la concepción sobre qué enseñar y cómo enseñar. Y ahí conecto con lo que señalaba Corina anteriormente, es decir, qué es lo que como profesores de ciencias y de matemáticas estamos promoviendo y desarrollando en ese sentido en las escuelas con los temas de contingencia que hoy en día nos convocan. Y por tanto la pregunta, ¿por qué enseñar ciencias hoy a toda la ciudadanía y a toda la población? No solamente porque es necesario o porque es interesante, porque es rica, sino que como es parte de la cultura, ¿sí?, de todo ciudadano, y es una forma de explicar y organizar los distintos fenómenos, como una forma de razonar, ¿sí?, de promover pensamiento divergente y ser autónomos a la hora de poder actuar y poder valorar y poder enfrentar una resolución de problemas, y también como un conocimiento aplicado desde una perspectiva de transformación del mundo. Y aquí aparecen también muchas veces una serie de imaginarios sobre qué es lo que falta para enseñar ciencias. Y se piensa que con solo saber la disciplina ya basta, y entonces ahí la noción didáctica de la ciencia no existe, no cabe, no aparece por ningún lado. O también se confunde muchas veces la noción o la visión didáctica con algo entretenido, con algo más bien lúdico, ¿sí? Y se reduce la noción de didáctica solamente a los recursos, ¿sí? También, bueno, la didáctica específica como de la física, de la química, de la biología, hacia tal vez un concepto 2 de lo que tal vez ahí también intentaba señalar Germán, sobre en qué medida las didácticas específicas se centran a lo mejor muy específicamente en conjunto de nociones para la enseñanza científica, de los jóvenes. Y la didáctica de la ciencia hoy en día básicamente se entiende más bien como un campo de conocimiento que busca dar respuesta a los problemas que plantea la educación científica en general, ¿sí? No solamente la enseñanza de la química, la física, la biología, la matemática, de forma individualizada, sino que de forma inter y transdisciplinaria, ¿sí? Y todo esto nos ha significado mirarnos desde un cierto giro en el objetivo de lo que es la educación de la ciencia, ¿sí? Es decir, pasar desde una enseñanza de la ciencia para pocos y para algunas élites
solamente, o en el caso de nuestro país, en el año 80, que incluso la química fue eliminada del currículum, porque como genera pensamiento divergente, puede ser riesgoso tener ciudadanos que piensen de esa forma, a nuevamente su reincorporación, ¿sí? Con el decreto 300 en los años 90, donde ahora tanto la química como todas las ciencias es una ciencia para todos, y eso ya implica ya distintos problemas que tenemos que enfrentar como profesores, poder llevar una ciencia para todos. O, por ejemplo, que esto es una cosa muy interesante, que ya desde los años 98, en los objetivos fundamentales y contenido mínimo obligatorio de la educación media, aparece esta idea de que el conocimiento científico contribuye a una actitud de respeto y cuidado por la naturaleza y por nuestro entorno como un sistema de soporte a la vida que por primera vez en la historia exhibe situación de un riesgo global. Y ahí Quino nos dice, seguimos construyendo la destrucción del futuro. Rogamos disculpar las molestias, ¿sí? Hay una viñeta ahí muy, muy atractiva e interesante. O esta idea de cómo podemos ayudar o contribuir con nuestros estudiantes en la dificultad de lo que significa la comprensión de conceptos científicos. Hoy en día, gran parte de la población le hace más sentido a lo que aparece, la información que aparece en las redes sociales, más que lo que podemos explicar en nuestras propias aulas, porque pareciera ser que las propias explicaciones a los fenómenos se han vuelto tan sofisticadas que mayoritariamente la población elige otras formas de información que las explicaciones propias de la ciencia, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos un dibujo de un niño que trata de explicitar lo que es para él, cómo es que se construye precisamente el conocimiento científico, y cómo él, de cierta manera, lo quiere ciertamente compartir con toda la comunidad y con toda la ciudadanía. ¿Sí? Por tanto, definir la didáctica de la ciencia podríamos centrarla en básicamente como un campo de conocimientos que busca dar respuesta a los problemas que plantea hoy en día la educación científica, y por otro lado, en paralelo a ello, que es una definición que a mí me gusta muchísimo, pero es personal, no necesariamente le satisface a todos, que es la ciencia del profesor de ciencia, ¿sí? Y como tal, entonces, hay ahí distintas teorías que se construyen y se elaboran desde la propia aula, ¿sí? Y en la didáctica de la ciencia siempre aparece este triángulo didáctico de Brousseau, que hoy en día cada vez más se modifica y se habla más bien de un rombo que incorpora una cuarta dimensión, donde los saberes disciplinares ciertamente circulan en el aula desde un profesor que diseña un proceso bajo su propia lógica, a ser enseñado para un estudiante que construye también un conjunto de ideas sobre el mundo desde su propia lógica, para poder explicar un mundo que está allá afuera, fuera de la sala de clase, ¿sí? No adentro de la sala de clase, sino que afuera de la sala de clase. Y entonces eso tal vez pareciera ser que hace que los ejemplos que estamos llevando a nuestra sala de clase, los temas que estamos tratando, no les son muy cercanos o les son muy lejanos más bien a nuestros estudiantes, y que no les permiten resolver temas que son de interés para ellos, y que la ciencia básicamente podría allí colaborar y contribuir a promover y desarrollar aquellas situaciones problemáticas que ocurren en su entorno, cercano, ¿sí? en lo que ocurre dentro de su comunidad. Y ahí pareciera ser que tenemos que preguntarnos qué está pasando ahí, en el sentido de cómo estos saberes que están en el currículum los hemos ido transformando de forma sistemática para transponerlos y hacerlos en ese sentido enseñables. Y ahí un poco lo que le preguntaban a Germán sobre, bueno, ¿y cómo podemos apuntar y meternos y profundizar sobre la didáctica de la ciencia? Bueno, la didáctica de la ciencia siempre ha invitado a hacerse 4 preguntas básicas, mínimas, irreductibles y esenciales, que corresponden tanto desde una perspectiva epistémica, el qué quiero enseñar, el para qué lo quiero enseñar, ¿sí? O podrían situarse desde la perspectiva más bien metodológica, ¿sí? En términos de cómo quiero enseñar o con qué quiero enseñar, y de esa forma poder hacer una transposición, ¿sí? Es decir, una transformación de los saberes disciplinares que se encuentran en los textos universitarios o en otras fuentes hacia la ciudadanía. Y entonces ahí la didáctica de la ciencia se dice que es una metaciencia porque se bebe, se alimenta en ese sentido de otras áreas, de otras disciplinas, ¿sí? Es decir, se alimenta desde las propias disciplinas científicas que definen los contenidos específicos que se tienen que enseñar
la ciudadanía. Desde la propia epistemología, porque aporta las diversas visiones sobre cómo se construye este conocimiento. La psicología, que aporta las diversas visiones sobre cómo es que aprenden los individuos. La sociología, que nos muestra por qué enseñar ciencias y qué ciencia enseñar a una sociedad determinada. La pedagogía, que nos aporta diferentes visiones sobre cómo diseñar los procesos de instrucción, y también hay otras disciplinas que hoy en día están contribuyendo, ¿sí?, desde la lingüística, desde la ciencia de la comunicación, de la inteligencia artificial, a contribuir este campo de conocimiento. Una breve aproximación histórica de la didáctica de la ciencia, porque existe también esta visión o noción de que esto es algo más bien reciente, pero en rigor prácticamente, aunque uno no lo crea, como disciplina tiene su bagaje y es bastante antiguo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y básicamente esta idea que quiero instalar es que básicamente en las aulas nuestras, en nuestros contextos escolares, no han cambiado en ese sentido muchísimo en los últimos 100 años. Sí ha cambiado tal vez algunos elementos éticos, como por ejemplo que cuando hacemos investigación no podemos individualizar a los estudiantes y no pueden aparecer sus caras, pero no han cambiado mucho la infraestructura, los pupitres, la disposición de ellos en el aula, el profesor, entre otros, ¿sí? Entonces, si nos situamos en los años 60, existían muchísimos programas más bien centrados en la transmisión verbal de conceptos, y podríamos decir que la didáctica de la ciencia se considera como una etapa disciplinar, ¿cierto? Donde la ciencia es más bien un conjunto de conocimientos que nos ayudan a explicar la realidad, ¿sí? Es decir, una ciencia muy descriptiva de hechos y de procedimientos, ¿sí? Donde básicamente se consideraba que la mente de los estudiantes estaba vacía y ahí había que completarla con conocimientos verdaderos, y que enseñar comportaba explicar bien los contenidos con la ayuda de recursos adecuados, y existía esta idea de que simplemente si los estudiantes eran inteligentes lograban aprender, y existía esta noción y visión de selección de estudiantes más encima, que hasta el día de hoy persiste en algunos lugares. En los años 60 y 70, sí, tenemos esta primera crisis, por así decirlo de alguna manera, con la falta de científicos, debido a el primer lanzamiento satelital del Sputnik, donde empiezan a surgir una serie de programas para promover más aún la enseñanza de la ciencia, y de esa forma la ciencia sea el desarrollo científico y tecnológico del país, y para ello se requería de más científicos, que una de los objetivos que también tiene la educación científica en la escuela es precisamente la promoción de vocaciones científicas. Sin embargo, en aquella época teníamos una lógica de una ciencia muy intuitiva, muy teórica, muy centrada en los métodos y en los grandes científicos y conceptos, y se aprendía básicamente, o existía esta visión de que el aprendizaje por redescubrimiento lograba situarse desde un cerebro más bien madurado, con lo cual también ahí hubo una lectura un poco post-tardía de las ideas pelletianas, donde se relegaron prácticamente la enseñanza de las ciencias hacia las edades superiores, 12 años para arriba, porque se hizo esta interpretación de que como las cogniciones de los niños todavía eran muy concretas, no iban a entender los niveles de abstracción en los cuales se trabajaba la disciplina. Hoy en día, por suerte, todo eso se ha superado, y es más, se promueve y se desarrolla desde las edades muy tempranas la enseñanza de las ciencias en los niños, producto de la gran capacidad de curiosidad y de formulación de preguntas que estos tienen, que es una cosa innata que está en ellos. Y existía también esta visión o noción en aquella época que enseñar entonces comportaba promover la aplicación de procesos propios de la metodología científica, y aquí surgen y se impulsan los grandes proyectos y las grandes reformas con Jerome Brunner, Robert Gagné, Robert Karpus, entre otros. En los años 80 nuevamente tenemos otra crisis más de la evaluación de resultados y la emergencia del paradigma constructivista, ¿sí? Donde las nociones de ciencia básicamente apuntan a un conocimiento cultural en evolución constante, y la teoría condiciona en ese sentido la observación, y que la mente de los estudiantes están llenas de ideas sobre cómo explicar los hechos que no siempre coinciden con lo que se ha generado la ciencia, ¿sí? Y entonces aquí, desde el punto de vista de la disciplina, surge la gran carrera o línea de investigación sobre las concepciones alternativas, ¿sí? Que hasta la fecha hoy en día sigue siendo muy productiva en algunas nociones y conceptos y áreas. Y bueno, existía también esta visión allí en aquellos años de que enseñar comportaba ayudar al estudiante a cambiar estas ideas de
erradas, por decirlo de alguna manera, a partir de actividades que ayuden a componerlas o ponerlas en crisis, y la búsqueda por identificar y entender ideas previas en los estudiantes era básicamente una lógica que se desarrollaba mayoritariamente, y casi en todo el mundo los currículos de ciencia estaban apuntando a que como mínimo llegara hasta los 16 años. En los años 90 aparece nuevamente esta falta de estudiantes que quieran estudiar ciencia, y por tanto nuevamente otra crisis más, ¿sí? Y la ciencia allí ya básicamente es vista como un conjunto de teorías y modelos con un conocimiento construido socialmente, con valores asociados, y el aprendizaje hoy por hoy ya se considera como una construcción social en interacción con otros, y se le da muchísima importancia al lenguaje. Enseñar comporta ayudar al estudiante a autorregularse, a pensar, a hablar, y hacer, y actuar, y emocionarse, como también señalaba Germán. Emergen y surgen nuevos currículums, emergencia de nuevos recursos, como son las tecnologías, énfasis en los contextos y en las aplicaciones precisamente de los contextos, y tenemos dentro de la didáctica de la ciencia esta noción o idea de las tradiciones dentro de la misma, separando el mundo anglosajón del mundo europeo, que pone ciertos énfasis, ¿sí? Ya sea en estrategias docentes o en aspectos pedagógicos, y hoy por hoy, gracias a la proliferación de científicos e investigadores en el área, nos estamos preguntando, bueno, ¿y entonces qué sería una tradición latinoamericana de la didáctica de las ciencias y de las matemáticas propia, con énfasis propios y con preocupaciones propias, que es un poco lo que nos mostraba anteriormente Soledad con sus estudios de clases, por ejemplo? ¿Y cuáles son las grandes preguntas que hoy en día nos hacemos? ¿Sí? Básicamente, ¿de qué profundo general sentido de la realidad es el ejemplo, el fenómeno, el principio, la ley, el problema, el método, la técnica que se puede utilizar como ejemplo en nuestra clase? ¿Qué significado previo puede tener este concepto para el estudiante de mi clase? ¿Qué aporta para el futuro de mis estudiantes esto que vamos a llevar a la sala de clase? ¿Cómo se estructura pedagógicamente? ¿Qué hechos, fenómenos, situaciones, experimentos, controversias, intuiciones son apropiados para inducir al estudiante a plantearse preguntas dirigidas a la esencia de la estructura de ese contenido en cuestión? ¿Qué imágenes, indicaciones, relatos, situaciones, observaciones, experimentos, modelos son apropiados para ayudar a nuestros estudiantes a responder de manera más autónoma posible a las preguntas dirigidas esenciales de un tema? Y finalmente, ¿qué situaciones y tareas son apropiadas para ayudar a los estudiantes a captar lo principal de un tema mediante un ejemplo caso elemental para aplicarlo y practicarlo que les resulte útil? ¿Sí? Por tanto, ¿cuáles son las problemáticas y desafíos? Identificar nuevas metas en la enseñanza de las ciencias, que es un poco lo que nos señalaba Corina al inicio de su exposición. Desarrollar y refinar nuestro conocimiento sobre la enseñanza y la instrucción actual a través de la investigación, por ejemplo, que es lo que propone Germán. Desarrollar y poner a prueba currículos experimentales alternativos, que es un poco la pregunta que aparecía por ahí de algunos de los oyentes de esta presentación. Evaluar la efectividad de las innovaciones que estamos desarrollando e implementando a nivel ministerial o a nivel escolar. ¿Sí? Desarrollar nuevas maneras, ¿sí? de estimar los aprendizajes de los estudiantes. Diseñar y evaluar nuevas formas de desarrollar la formación de los profesores. Y en esta línea, nuevamente vuelvo a nuestro triángulo didáctico, ¿sí? Como principales preguntas, bueno, ¿cómo formar y transformar la práctica de profesores de ciencia? ¿Qué enseñar de las ciencias, con qué recursos? ¿Cómo aprender las ciencias? ¿Y qué factores inciden en el aprendizaje? ¿Y qué entender por ciencia y cómo en ese sentido enseñarla? Algunas líneas actuales que se están desarrollando a nivel de nuestro país tienen que ver con la naturaleza de la ciencia, la argumentación científica, el uso de tecnología, la educación temprana de los niños, la evaluación, la formación inicial docente, la alfabetización científica, la educación ambiental, el currículo y educación, entre otras. Y allí me gustaría brevemente destacar que como ciencia y como disciplina contamos hoy en día con programas de posgrados en los cuales estamos intencionando y promoviendo y desarrollando más capital humano, ¿sí? en nuestra área, particularmente en nuestra universidad, a través de un programa de magíster y hoy por hoy de un programa de doctorado. Como disciplina hay muchísimas revistas de investigación donde se pueden dar a conocer
diferentes investigaciones. Particularmente nosotros acá en la facultad tenemos nuestra revista también, donde los invitamos a todos los profesores a participar de esta revista que es abierta, ¿sí? Donde pueden dar a conocer sus innovaciones en su sala de clase. Y por último, darles a conocer este reciente libro que también mencionaba Germán, donde con Corina tienen allí un capítulo donde nos invitan a trabajar en comunidades y aprender de lo que significa generar distribuciones de liderazgo y de cogniciones entre las comunidades de aprendizaje. Y ahí en este libro que hemos denominado Investigación Científica en Chile, dónde estamos y hacia dónde vamos, que es un esfuerzo que realizamos con la profesora Ainhoa Marzábal, de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y quien habla, y entre otros autores, intentamos aglutinar y dar a conocer lo que se está haciendo hoy en día dentro del área en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian, por tu presentación. Voy a leer un par de preguntas que están dirigidas a ti directamente y vamos a dar paso después a la sesión plenaria, donde abrimos la conversación y las preguntas para todos. Vuelvo a reiterar las felicitaciones de la gente en el chat para los presentadores y para todas las presentaciones y los temas que se han tratado. Dice, para los profesores en ejercicio que nos interesa ser investigadores de nuestra práctica, ¿cómo contribuir al desarrollo y comunicación de conocimientos pedagógicos sin estar asociado a una universidad? Una pregunta súper buena. Sí, no, sin duda. Bueno, hay distintos espacios donde los profesores pueden allí contribuir y colaborar. Hoy en día, ¿sí? De hecho, por ahí Flato pueden encontrar, tiene una viñeta donde muestra una balanza, donde muestra en un lado de la balanza muchos libros que muestran mucha teoría, y en el otro lado de la balanza pocos ejemplos de buenos diseños de prácticas de aula, ¿sí? Es decir, todas estas teorías que hay hoy en día se escribieron normalmente sobre la base de contextos distintos a los nuestros, y por tanto allí lo que algún profesor o algún académico de alguna institución con mucho esfuerzo escribió y trabajó y desarrolló en un contexto del hemisferio norte, que tiene otras realidades y otros recursos y otras idiosincrasias, no necesariamente pueden tener probablemente los mismos resultados que si aplicásemos esas ideas en nuestras aulas. Y entonces allí los profesores hoy en día pueden tomar esos textos, reflexionarlos dentro de su departamento, transformarse en un pequeño grupo de innovación dentro del centro escolar, diseñar una nueva clase distinta a lo que les propone el ministerio tal vez, o las bases curriculares, innovar y dar y contarnos y compartir precisamente qué es lo que da de sí precisamente haber hecho esos pequeños cambios, ¿sí? Esos pequeños ajustes. Y hoy por hoy tenemos muchos espacios para compartir precisamente. Por ejemplo, cada 2 años la Sociedad Chilena de Educación Científica realiza su congreso anual, donde allí los profesores tienen un espacio para poder contar y participar y narrar lo que están haciendo en sus escuelas. También tienen, por ejemplo, de forma alternada al Congreso de la Sociedad de Educación de la Sociedad Chilena de Educación Científica, están los congresos de las respectivas sociedades científicas, ¿sí? Por ejemplo, están los encuentros de educación química, que también se hacen de forma bianual, donde ahí también tienen espacio los profesores de química para hacer eso. Entiendo que también está el encuentro de profesores de educación de física, ¿sí? De profesores de física, no de educación física, porque no se confundan, donde ahí también hay espacios donde ellos también tienen instancias para ello. Bueno, la misma sociedad de profesores de matemática, que ellos ya llevan años realizando sus congresos en distintas ciudades, con una periodicidad bastante alta. En fin, bueno, y nosotros como facultad tenemos la REINEC, que precisamente es una revista digital abierta a toda la comunidad, donde los profesores pueden compartir. Es más, hay una sección especial que se llama Profesores de Ciencia en Acción,
donde ahí tienen un espacio precisamente para, con una estructura muy simple, donde nos pueden contar y compartir y socializar precisamente esas actividades atractivas, innovadoras, interesantes, que están realizando en sus propias aulas y las pueden allí socializar y nosotros encantados de recibirlas y poder darlas a conocer en estos formatos digitales que son abiertos y que hoy en día a un clic se pueden compartir y acceder todos los profesores. Gracias, Cristian. Yo también quisiera invitarlos a participar en esta revista. Hasta yo he participado en un artículo, así que cualquiera puede hacerlo. Ahora vamos a abrir el espacio para una discusión más general. Si alguien quiere intervenir, por favor, me levanta la mano y vamos dando la palabra. Y aquí hay una pregunta que dice, en los años 90 se vivió un periodo de transición respecto a la educación de los años 80. ¿Cómo afectan las nuevas políticas y los nuevos modelos económicos a esta transición? Claramente hoy día estamos viviendo una transición bastante interesante y lo hemos discutido en este seminario y no sé si alguno de ustedes quiere hablar. Antes de eso, un pequeño aviso de utilidad pública a todas las personas que nos están escuchando en vivo. Les pido por favor si pueden ir al Facebook de la Facultad de Ciencias de la PUCB y pinchar el link a una breve encuesta sobre el webinar. Les va a tomar 5 minutos. No pude copiar el link en el chat de YouTube porque está bloqueado los links por seguridad. Entonces, por favor, les pido que vayan al Facebook de la facultad y ahí pueden pinchar el link. Al final del webinar lo vamos a dejar proyectado por si quieren anotarlo, pero eso. Entonces, ¿quién quiere contestar? Preguntan brevemente cómo se llama la revista. No sé si tienes acceso, Cristian, al chat de YouTube, porque Sí, podrías escribirlo ahí. Ahí estoy escribiendo. ¿Quién quiere contestar esta primera pregunta abierta? ¿Corina? Sí, Cristian, y lo hecho de linkear con la pregunta que estaba al principio también en relación al qué enseñar o qué cosas abordar en el currículum. Yo creo que el tema de la transición... Esa es la que viene después. Sí, lo que relataba Cristian en relación a esta historia, digamos, de la didáctica de la ciencia, entiendo que es más bien la historia como mundial, por decirlo así, de la didáctica de la ciencia, y aquí sí probablemente, claro, sufrimos nuestras propias transiciones al respecto, pero cómo afecta el contexto social, político, etcétera, o esto que tú señalas, Luna, de los nuevos modelos económicos, las nuevas políticas. Yo creo que ha habido un tema que también, desgraciadamente, también ha sido mundial hace unos años, ¿no es cierto?, en el momento en que se, entre comillas, mercantiliza la educación y se pone mucho énfasis, por ejemplo, en los temas de las pruebas estandarizadas, etcétera, cambia totalmente el sentido también de qué es lo que se enseña y sobre todo el para qué se enseña. Un poco lo que el mismo Justin Dillon aparentemente en Inglaterra pasa lo mismo, ¿no es cierto?, de que muchas veces se enseña para esta política pública muy centrada en el tema de las pruebas estandarizadas, etcétera. Se enseña para la prueba y no se enseña para la vida, digamos, lo que decía Justin Dillon en su editorial. Ahora, efectivamente, en este momento histórico particular en Chile, tenemos la oportunidad, pienso yo, de transitar también hacia enseñar otras cosas. O sea, qué es lo que realmente se necesita enseñar, y probablemente la política pública chilena, en especial, yo creo que también nos va a empujar a enseñar hacia otra parte. De hecho, el mismo curso de Ciencias para la Ciudadanía, por ejemplo, que está actualmente vigente para tercero y cuarto medio, que fue promovido inicialmente, digamos, por el gobierno de la presidenta Bachelet, y después instalado más adelante, de alguna manera ya tiene un foco diferente, que la idea en ese curso en particular es poder enseñar ciencias para que las y los estudiantes puedan resolver problemas, digamos, puedan generar proyectos que tengan que ver con las problemáticas de su entorno, de su comunidad, etc. Yo creo que debiésemos avanzar hacia allá. Germán, estaba muteado. Sí, yo quería complementar lo que dice Corina, porque también anoté
una de las primeras preguntas que decía, ¿qué temáticas se incorporan al currículum? ¿Qué tiene que ver con esto? Y la respuesta que se me vino es que más que qué temática, yo creo que es un actuar del profesor distinto. Siento que el profesor en un futuro, yo me imagino a los profes y las comunidades educativas tomando decisiones sobre qué enseñar, porque conocen el contexto. Puede que haya un currículum mínimo, pero en general yo me imagino a los profes pensando en qué contenidos, qué objetivos son los que van a responder de mejor manera al contexto en que en ellos se encuentran. Creo que la política pública, como lo dice la Corina, también debiera apuntar a que los profesores sean autónomos y no esta lógica de tanto control que existe en la actualidad. Eso. Gracias. Yo personalmente también estoy de acuerdo de que las y los estudiantes deberían primero tener una noción de contexto, más que no sé, que aprenden el impulso nervioso, los orbitales SP, no sé cuánto, pero no saben qué es lo que está ahí a 1 metro de la ventana, no conocen cosas de los pueblos originarios, cosas tradicionales que se ha perdido, entonces, no sé, es una opinión también personal, yo no soy experto en educación ni mucho menos, pero una apreciación. Respecto a lo que decía Germán, preguntan específicamente qué temáticas incorporarían con mayor urgencia en el currículum. Esa pregunta va para Cristian y Corina. No sé si Cristian quiere hablar algo ahí al respecto. Yo creo que un poco esta pregunta se deriva de la anterior, que tiene que ver precisamente con cómo formamos ciertamente a un ciudadano informado y que toma decisiones desde el punto de vista crítico. Entonces, allí yo creo que la pregunta, más que... porque si uno pregunta qué temáticas incorporaríamos, eso igual nos llevaría a una discusión eterna, ¿sí? Pero yo creo que la pregunta más simple sería, si yo necesito a una persona, un ciudadano que pueda tener autonomía de pensamiento, que sea capaz de evaluar con evidencia y tomar decisiones de forma informada sobre los actos y las acciones de su intervención con el entorno, ¿sí? Y yo creo que perfectamente, si lográramos responder a esa pregunta, los temas no creo que sean tantos y podrían reducirse a una serie de aspectos que pueden venir desde la química, de la física, de la biología, o de la geografía, de la astronomía, ¿sí? Que más que preguntar por temas o leyes o modelos específicos, ¿sí? Y una vez que tengamos resuelta esa pregunta, que en otros países ya se han hecho esa pregunta, y esa lógica de trabajo se llama elementarización, es decir, elementarizar el currículum, ¿sí? Es decir, qué es aquello mínimo, básico y irreductible que debería saber todo ciudadano, ¿sí? Al salir de la escuela, como perfil de egreso, por decirlo de alguna manera. Y cuáles son aquellos elementos, digamos, de habilidades que también debiese contener mínimas para poder moverse en la vida y poder tomar decisiones con respecto a, bueno, si acabo de, no sé, de freír papas fritas, ¿sí? ¿Qué hago con ese aceite? ¿Sí? ¿Lo tiro por el caño o lo reciclo? O lo mezclo con a lo mejor algún otro producto y termino haciendo jabón con eso. O no sé, el tema de si tengo afuera un patio, ¿qué voy a preferir en ese patio? Poder tener, no sé, cultivar a lo mejor mis propios vegetales o tener ahí un entorno que me va a dar una cierta paz y armonía con con lo que está a mi lado, o prefiero que siga siendo un despeñadero erosionado, ¿sí? Yo creo que son esas las cosas que de alguna manera tendríamos que cuestionarnos y preguntarnos como sujetos
interactuamos con nuestro entorno, ¿sí? Y no solamente con nuestro entorno, también con el otro, ¿sí? Y de cómo en ese sentido logramos hacer comunidad para poder, en ese sentido, como dice la palabra y el juego de palabras, con ciencia, con conciencia, el que estamos en un sistema donde estamos constantemente interactuando, ¿sí? Y transfiriendo materia y energía con lo que nos rodea. No sé si ahí Corina quiere complementar ahí. Mira, súper de acuerdo y de alguna manera también un poco reconstruir este tejido social y este sentido como de comunidad, que creo que en este país un poquito está más o menos, digamos, tenemos que como que reconectarnos y yo creo que tiene que partir desde la formación inicial de construir una sociedad más comunitaria. Aquí hay una pregunta de Pía, que es una alumna PUCB, que aprovecho de mandar un saludo a Pía. Dice, ¿cómo podemos fomentar el trabajo conjunto de nuestras disciplinas con las organizaciones territoriales para expandir el conocimiento científico? ¿Cómo podemos hacer que los saberes sean transversales? No sé si Soledad quieres comentar algo o no sé si alguien más quiere opinar. Bien, gracias. Bueno, el tema de resolver problemas, que lo hemos dicho todos, resolver problemas de nuestros territorios, usar el sentido común, ¿no? Tú, Cristiana Tal, hablabas de las comunidades indígenas. Es de sentido común el respeto por nuestras propias raíces. Entonces yo diría que es necesario resolver problemas reales, llegar a que los ciudadanos, hemos reiterado eso y es bien importante, es que colaboremos con un ciudadano que toma decisiones, porque ahora este ciudadano no solamente toma decisiones locales, sino que también toma decisiones globales. Es un cambio de paradigma gigante que nos ha tocado y no es solo, no solo porque ha pasado en pandemia, sino que además que ha pasado en pandemia es que toda la población, padres, hijos, profesores, tienen más cultura con informática, con tecnología. Yo creo que esto va a afectar la educación. Quiero entrar a la otra pregunta que antes estaban desarrollando, y que hay un foco en el profesor, que es el profesor que implementa el currículo. Eso es como cortar alas, porque el profesor es capaz de aportar al currículum, y eso se está perdiendo en nuestra sociedad. De hecho, no ha estado abierto. En otros países los profesores pueden construir currículo, aportar a los libros, no solo un grupo de élite, sino que en general los profesores, hay una cultura de docencia así. Y el otro punto que me gustaría finalmente señalar es que para que todos los profesores seamos profesionales, realmente profesionales, es que tenemos que estar atentos a impactar en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y el impactar en el aprendizaje suena un poco como lo de siempre, ¿no? Pero nosotros tenemos como labor hasta ahora darles las alfabetizaciones básicas mínimas, ¿no? Por otro lado, desarrollar pensamientos. Y desarrollar pensamientos es una tarea bien, bien grande. Entonces, ahora voy a cambiar un poquito de tema para felicitar a Corina, a Cristian y a toda la Facultad de Ciencia por su nuevo doctorado en la didáctica de la ciencia. Es algo que los profesores pedían y es muy necesario. Así que los felicito y les doy el mejor de los éxitos en ello. Gracias, Soledad. Bueno, tenemos a Corina ahí, que es la directora del programa, y claramente era una necesidad. Hay muy pocos de estos posgrados en Chile. El magíster en didáctica tiene muy buenos resultados, buenos ingresos. Es bien interesante cómo se está generando este núcleo de didáctica aquí en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Gracias por las felicitaciones. Principalmente van para los profesores del claustro que han estado trabajando y empujando el doctorado.
Acá hay un comentario pregunta que dice, al menos bajo mi experiencia con los y las profes que he conversado, creo que hay consenso en elementarizar el currículum. El tema es cómo hacer llegar este consenso hacia las autoridades. Y creo que lo que menciona Soledad, menciona Cristian, es clave. O sea, nosotros en general en las escuelas de pedagogía formamos profesionales, pero después tienen que ejercer como que fueran profesores de los Simpsons con el libro, mira, aquí está lo que tienes que enseñar, toma, enseña. Creo que así que ese es un salto que a lo mejor tiene que venir. Entonces la pregunta es, ¿cómo? No sé si alguien quiere animarse. Germán. Sí, siento que esa no es una pregunta válida cuando uno está en el sistema escolar, creo, Cristian. Muchas veces nosotros le echamos la culpa al sistema. De hecho, la causa de burnout, ni siquiera en los profesores de este país, la causa no está con los estudiantes, ni con los colegas, está con el sistema, ¿sí? Entonces el sistema parece que es el que nos rige. Yo tengo que enseñar leyes de Newton en segundo medio, por ejemplo, pero yo tomo la decisión qué de leyes de Newton voy a enseñar. Entonces, cuando yo centro mi trabajo en habilidades, a lo mejor me demoro más que todo el montón de contenidos que aparecen en el leccionario, pero creo que los profesores debemos tomar decisiones. Y por eso que quería contestar esto, porque creo que las políticas públicas, a veces uno, voy a dar el ejemplo en mi colegio, ¿eh? Llega el inspector de subvenciones y todos nos ponemos nerviosos porque hay que empezar a firmar los libros. Y como si no hubiéramos hecho las clases, si las clases ya las hicimos. Entonces, lo otro es una cuestión administrativa. Tengo la impresión, a lo mejor voy a sonar muy transgresor, pero lo escribí en la PPT. Creo que nosotros los profes debemos creernos el cuento, en el sentido de que somos, como lo decía Soledad, constructores de currículum. Somos generadores de currículum. Y bueno, también hay por ahí, Wayne Harlan planteó el tema de las grandes ideas. Por lo tanto, hay material como para que uno tome decisiones. Siento que si nosotros esperamos a que el sistema cambie, va a ser muy difícil. Por eso que, y termino esta intervención aludiendo a Pía, que hizo la pregunta anterior, porque si ella es estudiante de ciencias, de pedagogía en ciencias, entonces forma parte de una élite, y ella está en el territorio. Creo que nosotros, los profesores, también debemos actuar en el territorio desde nuestra profesionalidad. Así que es un gran desafío para los futuros profesores de ciencias, y pocos profesores de ciencias parece que van a ir estudiando en el futuro. Van a pasar a ser parte de una élite que debe guiar entonces a los ciudadanos en esta área. Perdona que me haya extendido. Le rebotas la pelota a la persona que pregunta. Muy bien. Cristian, ¿habías levantado la mano? Sí, muy cortito para complementar lo que señalaba Germán, solo compartir una experiencia, si es que a Pía y todos los que de alguna manera han preguntado ahí por el tema de cómo conectarnos con el territorio, compartirles una experiencia. Desde el 2019, a nivel de facultad también, iniciamos una iniciativa de crear territorios STEM, donde bajo esta iniciativa se han aglutinado distintas instituciones, fundaciones, escuelas, para precisamente discutir estos temas, es decir, cómo poder instalar y desarrollar y empoderar a la ciudadanía desde una visión inter y transdisciplinar de la ciencia, las matemáticas, la tecnología y la ingeniería. Y desde esa lógica poder hacer un proceso de reflexión sobre ello y cómo en ese sentido dialogar con nuestras propias autoridades. Entonces, en el marco de ese ejercicio, por ejemplo, nosotros tomamos el plan de desarrollo regional y vimos, bueno, en qué materias del plan de desarrollo regional podríamos aportar todas las instituciones que estamos aquí y alinearnos a eso y generar actividades donde profesores, ciudadanos de a pie pueden colaborar y contribuir y discutir precisamente sobre estas materias y sobre estos temas. La comunidad ha ido creciendo, partimos cuatro apenas instituciones, se fueron sumando y se sumaron con congregaciones de colegios, congregaciones de instituciones, fundaciones de distintas diversidades e índoles. Se desarrollaron distintos concursos en octubre, antes del 17 de octubre, alcanzamos a hacer nuestro primer seminario, ¿sí? Donde tuvimos ahí la oportunidad de todos compartir y dialogar precisamente lo que estábamos allí trabajando y haciendo.
Actualmente tenemos una web que la voy a colocar ahí en el chat por si a alguien les interesa ahí conocer cuáles son precisamente las mesas de trabajo que hay, y también por si se quieren incorporar. Hacemos una reunión al mes, ¿sí? Hoy en día a través de Zoom, y donde allí cada centro, cada colegio, la idea es que pone a disposición la infraestructura que tiene, espacios, horas, profesores, energía, ganas, ¿sí? De querer plantear una idea sobre qué es lo que queremos, en este caso de la región como territorio, y cómo nos imaginamos la formación del ciudadano a través de distintas actividades, de distintas lógicas de trabajo, para en ese sentido maximizar y aprovechar, ¿sí? Lo que de alguna manera cada institución está haciendo de forma individual, pero ahora desde una lógica más bien conjunta, ¿sí? Como una forma de distribuir inteligencias y distribuir liderazgo y distribuir en ese sentido recursos y energía. Eso. Antes de dar la palabra a Corina, voy a leer como una salvedad que aparece en un comentario en el canal. Dicen, si bien tenemos libertad en nuestras actividades, pero cuando el tiempo es poco y tenemos que cumplir con resultados en pruebas estandarizadas, se ven mermadas las ganas de innovar y priorizar. Este cambio de paradigma de elementarización, además, requiere cambios en la distribución horaria de las labores docentes y de un cambio en el sistema de admisión a la educación superior, que también, sin ser experto, a mí personalmente no me gusta nada. Corina. Sí, Cristian, gracias. Primero quería agradecer las felicitaciones de Sole. Estamos realmente muy contentas con el doctorado. Ha sido una experiencia muy interesante. Y en relación a la pregunta o al comentario que tú señalabas recién, Cristian, que es de profe Eli, creo, ¿no? Y también lo que señalaba Andrea. A mí me alegra lo que contestó Germán, por una parte, porque Germán está en el sistema escolar y puede contestar, digamos, de primera fuente. No obstante, también desde nuestra experiencia de trabajar directamente con profesoras, yo creo que la respuesta la puso de alguna forma Sole, con su experiencia, cuando Soledad muestra el tema de abordar tsunami, abordar incendios. Probablemente esos temas no están dentro del currículum de matemática, así como la unidad incendio o la unidad tsunami. No obstante, se pueden hacer estas vinculaciones entonces desde el currículum hacia lo que interesa para el territorio, lo que interesa, digamos, para lo que puede ser interesante para esta, que yo lo he escuchado muchas veces, lo hemos discutido más veces en nuestros espacios de reflexión, el tema justamente del poner a pruebas estandarizadas versus el tiempo, ¿no es cierto? Y lo que uno quisiera realmente enseñar. Una vez una persona muy sabia, la educación es evolucionaria, no revolucionaria. Es decir, se va de a poco, ¿sí? Porque a veces se retrocede. Entonces yo creo que la clave está en lo que por ahí alguien más arriba en el chat señalaba de arriesgarse, pero arriesgarse probablemente va a ser... Corina, no sé si es mi conexión, pero al parecer se te corta un poco tu conexión. Te escuchas un poco saltada. Mucho más con otros y con otras. No vas, pues, sí, parece que es mi conexión. Voy a bajar la cámara por si eso ayuda. Ahí te escucho mejor. No. Corina, no, te sigo escuchando cortado. La perdimos. Sí, lo que quería decir, no, bueno. ¿Me escuchas mejor? No, Corina, no, te escucho muy cortado. Sí, no te preocupes. Igual la primera parte se alcanzó a escuchar y se entendió bien. Bien, en honor al tiempo de los
que están participando en este momento en el canal y en el tiempo también de los panelistas. Vamos a terminar este webinar. Yo les agradezco muchísimo a Corina, Soledad, Germán y Cristian de que estén con nosotros hoy día. A todas las personas que están en el canal en vivo, también les agradezco su participación. Las preguntas estuvieron muy interesantes. Por supuesto, siempre podríamos conversar más y entendernos otro poco, pero también respetamos el tiempo de los panelistas y de los participantes. Les recuerdo también, como utilidad pública, por favor, ingresar al Facebook de la Facultad de Ciencias de PUCB y contestar una encuesta que les va a tomar 5 minutos. Esta encuesta nos ayuda a evaluar la percepción del webinar, la organización, y poder también plantear otros temas en el futuro que a ustedes les puedan interesar. Así que les agradecería si se toman 5 minutos y contestan. No pude copiar el link en el chat porque por un asunto de seguridad YouTube elimina los comentarios en el chat que tienen hipervínculos, links. Entonces no lo pude hacer. Me pilló la tecnología, lo siento. Muchas gracias a todos y todas por estar con nosotros hoy día, y en nombre de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso me despido. Voy a dejar proyectado el link también al formulario directamente, si lo quieren copiar. Agradecer a los panelistas, agradecer a los asistentes, y nos vemos en un próximo webinar que será avisado por los canales y redes sociales de la facultad. Gracias a todos y todas, y nos vemos en otra ocasión. Un tema muy interesante que claramente, probablemente vamos a tener representado gente en la próxima constituyente. ¿Ya? Así que hasta una próxima vez. Chao a todos y todas. Muchísimas gracias. Hasta entonces. Gracias. Gracias. Chao, chao.